quiero invitarles para que podamos pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos bendiga en esta reunión. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Padre, gracias. Agradecemos, Señor, la oportunidad de poder estar juntos a través de este medio, a través de este lugar, Señor, donde podemos estar también reunidos para conocer de ti, para estudiar juntos tu palabra, Señor. Esta reunión no es posible si no nos das tu bendición, Señor, si no viene tu gracia, si tu Espíritu no nos acompaña y no nos bendice, Señor, en lo que hagamos. Por eso suplicamos, Señor, que seas tú con tu buen Espíritu actuando en este día, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tú estés llenando eh, nuestros corazones, nuestra vida, con tu Espíritu, Señor, para entender la palabra, para ser bendecidos, para recibir lo que quieres hablarnos en este día. Y Señor, queremos ponernos en tus manos. Confiamos, Señor, en que tú nos escuchas y aún nos has referido, Señor, que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Y esta oración la hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok, entonces eh, vamos a estar abordando un tema que, como les refería, tiene como título la regeneración. Eh, este tema o este concepto, aquí aparece el título, la presentación, la regeneración o la verdadera regeneración, también es conocido como el nuevo nacimiento, también se conoce como el nuevo nacimiento. Así es como se conoce también este concepto. Es más quizás conocido como nuevo nacimiento que como regeneración. Pero se refieren al mismo asunto, al mismo evento. Ahora, este concepto de nuevo nacimiento, quizás como decía, es lo que más se escucha, el nuevo nacimiento. Y seguramente usted ha oído a personas que pues hacen referencia precisamente al nuevo nacimiento. Quiero tocar con ustedes dos citas de la Escritura. Eh, una de ellas la encontramos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, ahí encontramos precisamente la primer cita. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Juan capítulo 3, verso 3. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, creo que ahí es un pasaje muy claro donde nos está haciendo referencia al hecho de que es necesario nacer de nuevo. Aquí viene ya como tal un concepto, un nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Como tal, si viene ese concepto, la palabra quizás regeneración viene en pocas ocasiones, eh, pero más que nada se conoce como nuevo nacimiento. Entonces, ese es el concepto que más se conoce respecto a esto. Y el siguiente texto está en segunda de Corintios, capítulo 5. Ese texto no aparece en la presentación, pero lo podemos ver aquí en la escritura. Segunda de Corintios 5, verso 17. Le invito a que podamos ver ese pasaje. Lo voy a poner aquí en la presentación también, en la transmisión, para los que nos están siguiendo en la transmisión.
Y bueno, dice aquí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vuelvo a leer la cita, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en esas dos citas que estamos nosotros leyendo, la que leíamos de Juan 3:3 y esta de 2 Corintios, entonces nos está haciendo referencia, amigos, hermanos, nos está haciendo referencia a que debemos de ser una nueva creación o nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Ese es el título de esta enseñanza, el nuevo nacimiento o una regeneración. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, decíamos que la palabra regeneración es lo mismo que nuevo nacimiento. Se refieren a la misma, al mismo, al mismo efecto, eh, al mismo concepto que maneja la escritura. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando, revisando con algunos pasajes de la escritura. Y bueno, avanzando en este estudio, hermanos, quiero presentar precisamente lo que un diccionario nos puede decir sobre, un diccionario bíblico, nos puede referir sobre la palabra regeneración. Aquí en las diapositivas, en la tercera diapositiva vemos ese concepto, la palabra regeneración. ¿Qué quiere decir el concepto regeneración? Es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, se rinde a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espiritual cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Entonces, esta es una definición que usted puede encontrar en un diccionario bíblico. Y bueno, es una definición muy clara. No sé si hay algún concepto que se complique el hecho de comprender, pero es muy sencillo realmente lo que nos está explicando. Nos está hablando de un cambio que sucede en una persona, cuando viene un cambio producido por el Espíritu en esa persona. ¿Hasta dónde hace el Espíritu el cambio en nosotros? El Espíritu tiene una función y una labor que es convencernos del pecado, convencernos de nuestra condición espiritual, que estamos perdidos, y entonces ese acto donde el Espíritu Santo convence nuestra vida, nos lleva precisamente a actuar en un arrepentimiento, es decir, buscar un cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo solamente nos dirige en esa dirección. Ahí implica también nuestra voluntad, el que nosotros nos abramos, es decir, el que usted se abra, usted se someta a la voluntad de Dios, se someta al plan de Dios para usted. Si cada uno de nosotros nos sometemos al plan del Espíritu Santo en nuestras vidas, no dude que el Espíritu Santo lo va a guiar precisamente a un cambio, a una regeneración, o como vemos aquí, estamos estudiando, es precisamente un nuevo nacimiento. Entonces, el Espíritu quiere llevar a cada uno de los que oímos el Evangelio, dice ahí, habiendo oído y creído la palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Primero, que escuchemos la palabra de Dios y que además de escucharla, podamos comprender lo que Dios nos está hablando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, amados. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos hace ver cómo está nuestra vida, cómo se encuentra nuestra vida delante de Dios. Y quizás podemos ser redarguidos, podemos sentirnos avergonzados, etcétera, pero el Espíritu quiere hacer eso precisamente con el propósito de que nosotros nos rindamos a Dios. Dice que si nos rendimos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios,
como el que ha dado su vida por nosotros y ahora nuestra vida se la entregamos a Él, entonces Él hace este cambio, una regeneración en nosotros. Acontece un milagro que se denomina el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, Juan capítulo 3, verso 3, es un texto que leíamos hace un rato. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, imagínense, el nuevo nacimiento está relacionado precisamente a que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, pertenecer al reino de Dios y podamos llegar precisamente hasta su presencia, su gloria. Entonces el Espíritu nos quiere llevar en esa dirección. Regresando aquí a la presentación, la palabra regeneración entonces nos habla de un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, se rinde a Jesús. Nosotros tenemos que rendirnos a Jesús. Es usted el que tiene que rendirse a Jesús. El Espíritu Santo nos convence, trata nuestros corazones, nuestras vidas, nos redarguye quizás, nos hace comprender la palabra de Dios, nos ayuda a comprender pasajes. A veces podemos realmente ser confrontados con pasajes de la Escritura. ¿Y cuál es el propósito? Que usted se rinda a Jesús. Ese es el propósito de lo que el Espíritu está haciendo. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, entonces la persona, dice ahí, la segunda parte de esa definición, dice, la persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu. E inicia el crecimiento y el progreso espiritual cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. La segunda parte de esta definición podríamos pensar que es realmente toda una caminata. Es decir, desde el momento en que usted se entrega a Jesús hasta el momento en que llega a la presencia de Dios, quizás pueden transcurrir varios años o hasta que Cristo hasta que Cristo regrese. Entonces, el tiempo que va a transcurrir eso, pues también puede ser varios años o puede ser mañana, pasado mañana. Las señales que anunció Jesús, que nos advierten sobre su venida, pues realmente muchas de esas señales, realmente todas las señales están cumplidas. ¿Cuánto falta? Pues nadie de nosotros sabemos. Puede ser en cualquier instante, el momento en que Jesús regrese. Entonces, el momento en que nosotros tenemos que estar preparados con mayor razón es apremiante, es urgente, estar listos para el momento en el que el Señor regrese. Y bueno, Dios, mientras acontezca alguno de estos dos eventos, ya sea que regrese Cristo o que nosotros muramos y partamos a la eternidad, en todo este periodo de tiempo que tenga que transcurrir para que acontezca alguno de estos eventos que le describo, ese tiempo es un proceso, o podríamos decir un progreso más bien, es un crecimiento, va a acontecer, debe de acontecer un crecimiento espiritual en la vida de esa persona para poder llegar a ser semejantes a Cristo. Mientras estamos aquí en esta tierra, el propósito de Dios es que podamos ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Semejantes en qué? Pues en su vida, en su conducta, en su justicia, en su amor, en su compasión, su misericordia, en la obediencia a Cristo, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, en eso se refiere este concepto, ser semejantes a Cristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros, para todos los que hemos oído el Evangelio. Primero es que usted se rinda, que usted confíe en Jesús. Segundo es que Dios quiere llevarlo a un crecimiento espiritual para que nuestra vida cada vez esté siendo semejante a la de Cristo. Esto es lo que implica el concepto de regeneración. Voy a continuar con las siguientes diapositivas.
la necesidad del nuevo nacimiento. Hablando de este punto, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? Ya lo veíamos de alguna forma ahí en el texto de Juan 3:3. Es necesario para ver el reino de Dios. Eso es lo que nos dice ahí Juan 3:3. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, eso quiere decir que si Dios no hace una regeneración en nosotros, si no hay un nuevo nacimiento, una nueva vida en nosotros, entonces no vamos a poder entrar en el reino de Dios. A menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver, o sea, es decir, entrar en el reino de Dios, es lo que dice ahí Juan capítulo 3, verso 3. ¿Qué más? Podemos pensar en qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el dominio, el reino de Dios en la persona de Cristo. Es decir, a partir de que Cristo vino a esta tierra, se estableció el reino de Dios. Cuando Cristo empieza a predicar, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de ese momento, a través de la persona de Cristo, el reino de Dios vino a esta tierra. Se estableció en esta tierra el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estaba, o sea, estaba realmente todo era dominado por el reino de las tinieblas, por el reino del mal. Y solamente Dios a través del pueblo de Israel estableció una luz en medio de esta tierra. Pero a partir de Cristo vino precisamente establecerse el reino de Dios sobre esta tierra. Entonces, a través de Cristo se establece el reino de Dios en esta tierra. Cristo Jesús físicamente no está ya en esta tierra, pero ha dejado a su iglesia. Entonces, ahora el reino de Dios está precisamente a través de su iglesia. Este reino, el reino de Dios, es un reino espiritual, no es de este reino. Es un reino que no caduca, que no, aunque pasen los años, transcurran los años, si se devalúa una moneda o si hay crisis económicas, este reino no es afectado por ese tipo de cuestiones. El reino de Dios es un reino espiritual, no es de este reino, no es de este mundo, perdón, y es un reino que ahora es manifestado a través de la iglesia. El inciso C dice, es un reino que está constituido por gente que ha sido adoptada, sujetos que son fieles, personas que son fieles a Cristo. En este caso nos referimos a la iglesia. La iglesia es ahora precisamente el lugar en donde se encuentra, donde está el reino de Dios. Por eso es importante estar en la iglesia o venir a la iglesia o reunirnos con la iglesia, porque es donde se manifiesta el reino de Dios. Y Jesús decía que donde había 2 o 3 personas reunidas en su nombre, Él estaría ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hacía como un compromiso de enviar su presencia a ese lugar donde estaban reunidas 2 o 3 personas en su nombre. Es decir, ahí hay una iglesia, ahí hay un grupo de personas, aunque sean 2 o 3 personas, un grupo de personas que están precisamente ahora donde se está manifestando el reino de Dios. También esto se manifiesta de forma personal cuando hay un creyente, quizás puede ser que en su casa solamente él sea un cristiano, un creyente, alguien que ha entregado su vida a Jesús, que ha tomado decisión de buscar a Cristo. Entonces también ahí está precisamente el reino de Dios. En él está el reino de Dios. Pero cuán importante es precisamente estar con aquellos que también están invocando el nombre de Cristo. Entonces, el reino de Dios también por eso está relacionado con la iglesia y en dónde está la iglesia. La iglesia no es en sí la construcción, sino el grupo de personas, el conjunto de personas que han sido redimidas, han sido perdonados sus pecados, que se reúnen a adorar, a alabar a Cristo, y ahí es donde se manifiesta precisamente Dios.
Entonces, imagínense, si en esta tierra nosotros necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos estar en ese reino, si no, no vamos a poder entrar a este reino. Si no hay un nuevo nacimiento, no vamos a poder estar en este reino. Cuán importante es precisamente que se lleve a cabo este milagro o este evento en nuestras vidas, nacer de nuevo. Es algo muy particular. El siguiente punto. Y bueno, el reino de Dios es un reino que es presente. Quiere decir que es un reino que está en este momento, por ejemplo, en este lugar donde estamos nosotros reunidos, aún a través de este medio, a través de esta medio de comunicación que es la internet. También el reino de Dios se manifiesta, es de una forma presente. Y ese reino de Dios también es un reino que estará para el futuro, es decir, que será por la eternidad. Es un reino que dice el profeta Daniel, fue dada esta palabra al profeta Daniel, es un reino que no tendrá un límite, que no verá su fin, no tiene fin, no acabará su reinado, no acabará su vigencia, estará por siempre. Este es el reino en el cual se establecerá precisamente en la eternidad, estará ahí en la eternidad este reino. Bueno, este reino es necesario, el siguiente punto, es necesario para ser salvos, para encontrar la salvación. Es necesario el nuevo nacimiento, perdón, para poder ser salvo. Si vemos lo que dice aquí la diapositiva, estar en este reino es ser salvo del poder de las tinieblas. Eso lo veíamos hace un momento cuando hablábamos precisamente el concepto de regeneración. La palabra regeneración nos hace referencia a que cuando esa persona, al haber oído el Evangelio, creído en el Evangelio, se entrega a Jesús como su Salvador, obviamente viene el perdón de sus pecados, esa persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu. Podríamos decirlo aquí, pasa del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Estar en el reino es ser salvo del poder de las tinieblas. Una persona que se entrega a Cristo ya no más es esclavo del pecado, esclavo de las cosas de este mundo. Encuentra una libertad para poder servir a Dios, amar a Dios y además hacer la voluntad de Dios, guardar su palabra, llevar a cabo sus mandamientos. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? Precisamente porque hay una lucha en nuestra vida, es una lucha por las cuestiones de este mundo y las cosas espirituales. Seguramente usted que ha querido inclinarse por las cosas espirituales está de repente en esa lucha. Bueno, Dios a través de esta obra que hace la regeneración nos lleva precisamente a que hagamos la voluntad de Dios, cumplamos sus mandamientos, cumplamos su palabra, llevemos a cabo lo que Él nos dice. Él nos da la gracia, Él nos da de su espíritu para lograr precisamente ese propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ha rescatado del dominio de este mundo para ya no ser más esclavos del pecado y de lo que hay en este mundo, ser libres. Esto está muy relacionado con lo que decía Jesús ahí en Juan capítulo 8, donde él anunciaba, dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Jesús nos está hablando de esta realidad, de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo, de rendirnos a Él, y entonces Dios hace ese milagro de regenerarnos para no ser más esclavos del pecado y no ser más esclavos de este mundo. No sé si estamos comprendiendo hasta aquí, hermanos, si estamos entendiendo esto que estamos explicando, y bueno, si es así, hermano, pues yo le invito a que usted tenga como propósito eso.
que usted vea que hay un plan de Dios, es decir, amigos, hay un plan de parte de Dios para que nosotros podamos ser libres del pecado y libres de las cuestiones de este mundo, para que tú camines obedeciendo a Dios. Ese es un plan que Dios tiene y Dios quiere hacerlo, cumplirlo en ti. Amén. Amén. Entonces, créelo, ríndete a Jesús, entrega tu corazón a Él y toma esa decisión de seguirlo, de hacer su voluntad. Seguramente cuando volteas hacia atrás y empiezas a mirar qué es lo que te ha traído la vida en este mundo, pensamos en el pecado y todo lo que nos ha traído y las consecuencias. Quizás destrucción, soledad, una conciencia, la verdad, muy manchada, muy mal, una conciencia que nos acusa, que nos redarguye, que está ahí realmente muy inquieta, nos ha traído problemas, a lo mejor hasta en nuestra salud, a veces el pecado, nos ha traído problemas familiares, nos ha traído situaciones muy complicadas, espiritualmente tú te sientes muy mal. Te sientes abatida, a veces solo, a veces sientes que tus oraciones no pueden llegar a Dios a causa precisamente del pecado. Entonces el pecado, ¿cuántas cosas nos causa, nos genera? Además de eso, la soledad, el vacío que genera el pecado, el no sentir a Dios, el no sentir su presencia, su gracia en nosotros. Pero Jesús precisamente ha venido a darnos la esperanza, la oportunidad de encontrar una nueva vida, una nueva hora, una nueva vida, como leíamos hace un instante ahí en 2 Corintios 5:17, los que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Dios quiere que las cosas viejas pasen y todas las demás sean hechas nuevas. Miren, vamos a volver a ver esta cita en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Aquí aparece en la pantalla. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿A qué se refiere con las cosas viejas pasaron? Se refiere a aquella vida que tú llevabas en el pecado, donde te deleitabas, donde querías correr al pecado, querías buscar las cosas de este mundo, querías estar precisamente participando en lo que muchas personas participan en las cosas de este mundo, en la mentira, en los bailes, en la fornicación, en la borrachera, ahí en el cigarro, en la envidia, en las peleas, en los rencores, etcétera. ¿Y cuántas cosas? Dice, esas cosas son viejas. ¿Y cuántas cosas malas te ha traído todo el pecado? Bueno, pues por eso dice la escritura, eso tiene que quedar allá, renunciar a eso y ahora tener una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí es donde Dios quiere escribir una nueva historia en ti. Esa historia donde se hace un parteaguas en tu vida. El antes y el después, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Esto es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo creo que a veces tenemos la expectación de tener algo nuevo, o siempre tenemos mucha expectación por las cosas nuevas. A veces si ves que tu carrito anda fallando y dices, ya necesito otro carrito. Y hay una expectación por tener algo nuevo. Un mueble en la casa, a veces un mueble que ya está roto, que ya está ahí hundido, que ya a lo mejor ya se le rompió una pata, un soporte, y de repente estás pensando, ojalá podamos comprar un nuevo mueble. Y hay una expectación por tener cosas nuevas. Amado, a veces en lo común, en lo cotidiano tenemos esa expectación. ¿Por qué no tener una expectación sobre lo eterno, sobre lo espiritual? Yo no sé si tú te has conformado o te has acostumbrado a seguir teniendo esa vida. Pero si tú hasta el día de hoy no has tenido un cambio en tu vida, no hay cambios en tu vida, es porque no has dejado que Dios escriba esa nueva historia en ti. Es decir, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas.
Esta es una promesa de parte de Dios para ti. Dios quiere hacer una nueva vida en ti. ¿De qué depende? De que tú te rindas a Jesús, de que tú te entregues a Jesús. De eso depende. Entonces, amado, regresando a la presentación, podemos nosotros observar, hablando de que estar en el reino de Dios, estar con o tener el nuevo nacimiento es ser salvo y podemos ser eh, libres del poder de las tinieblas. Somos liberados del poder de las tinieblas. Ya no más nos gobierna el pecado, el diablo y las cosas que hay en este mundo. Tenemos ahora una libertad para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para obedecerlo. Dios nos lleva a esa libertad. Segundo punto, la salvación requiere un nuevo nacimiento, es decir, la regeneración. La salvación requiere este nuevo nacimiento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Yo creo que esto es interesante, cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Lo vamos a ver, cómo nos lo describe en el Antiguo Testamento Dios. Fíjense cómo desde el Antiguo Testamento Dios anunciaba lo que Él vendría a hacer a través de su Hijo, a través de este nuevo nacimiento, es decir, cómo cumpliría el nuevo nacimiento en aquellos que se rindieran a Cristo Jesús. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, aquí aparece en la presentación, el texto es Ezequiel, capítulo 36, el verso 25 al verso 27. Dice, Dios es el que está hablando y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Imagínense, este texto es un texto muy hermoso en el Antiguo Testamento porque habla precisamente de la regeneración, de un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué sucede en el nuevo nacimiento? Aquí lo podemos ver. Viene subrayado de manera muy específica algunas palabras. Agua limpia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta agua limpia representa la sangre de Jesús, porque dice ahí que a través de esa agua limpia limpiaría de todas las inmundicias y de los ídolos que tenía la gente. La inmundicia se refiere al pecado, todo lo sucio, lo malo, lo que le desagrada a Dios, todo lo que Dios desprecia, las conductas, los actos que los hombres hacen pecando. Entonces el hombre tendría que ser limpiado de esas cosas. Dios iba a esparcir agua limpia. En un sentido, la única forma en que podríamos ser nosotros limpiados de nuestros pecados es a través de Jesús, su sangre, a través de la sangre de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo que somos limpiados de nuestros pecados. Entonces, ese es el primer punto en la regeneración, que Dios necesita limpiarnos de nuestros pecados, concedernos el perdón de nuestros pecados, limpiarnos de la inmundicia, de la maldad. Esto acontece, ya lo hemos estudiado, acontece cuando tú te arrepientes, has visto lo que Cristo hizo por ti en la cruz y le pides perdón a Jesús, entonces viene precisamente este hecho, el perdón de los pecados. Es esa agua limpia que nos limpia. Es esa agua con la cual nosotros estamos siendo limpiados, la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados.
Pero además de eso, dice aquí el profeta, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice ahí, ¿no? Amados, si nosotros recordamos, hablando de la parábola del sembrador, dice la escritura que el corazón del hombre a veces está así, endurecido. Y aquí lo refiere como un corazón de piedra, un corazón insensible a causa del pecado. El libro de Hebreos dice que el pecado endurece el corazón del hombre. Y tú lo puedes ver, cuando una persona empieza a hacer el pecado, imagínate a alguien que empieza a robar. Quizás empieza con cosas así chiquitas, pequeñas, y mientras no lo vean, pues lo sigue haciendo. Y como ve que a lo mejor no sucede nada, no le pasa nada, ese pecado lo va haciendo más endurecido, es decir, su conciencia se endurece, su corazón se endurece y a veces termina hasta robándole a sus propios familiares, a sus parientes, a sus padres. A alguien quien le ha depositado la confianza o le ha dado la confianza termina haciendo eso. O imagínate un hombre, una persona que a lo mejor está haciendo algo indebido, es decir, está en una relación equivocada o está coqueteando, empieza con un coqueteo con una compañera en el trabajo, o una mujer empieza con un coqueteo ahí con un compañero en el trabajo, un vecino, etcétera. Alguien que encuentra en el internet, empieza con un coqueteo, un mensaje, ciertas cosas que se comunican y empieza ahí a inclinarse, a buscarlo, a estar preguntando cómo estás, qué estás haciendo, qué has hecho últimamente, y empieza ahí la conexión, la comunicación, y entonces de repente empiezan a prenderse señales de alarma. Cuidado, ¿qué estás haciendo? Esconde el teléfono, a lo mejor por ahí anda nervioso porque lo están viendo personas, conocidos lo vieron platicando con determinada persona. Pero si el pecado sigue, el pecado de codicia, el pecado de adulterio, de fornicación, continúa, entonces esa persona va a seguir en esa caminata, en esa carrera. Y a lo mejor termina enredándose con una persona que no es su esposo, su esposa. Está en una relación incorrecta, teniendo quizás relaciones sexuales antes de casarse o no casado. Y todo esto empieza precisamente a enredarse en el pecado. Después empieza a justificar su pecado, empieza a ver a otros como culpables, empieza a echarle la culpa al esposo, a la esposa, a la familia, a los padres, empieza a culpar a otras personas y así el corazón se va endureciendo y endureciendo. Hasta que después, pues ya no tiene ni pudor. Ya no le interesa que la esposa esté enterada o que el esposo esté enterado, ya ni siquiera se avergüenza de lo que está haciendo, no le da pena hacerlo. ¿Qué sucedió? El pecado endureció su corazón. Entonces, eso es una realidad, amado. Siempre que el hombre comete pecado, terminará endureciéndose por causa del pecado. Entonces el pecado endurece. ¿Por qué entonces dice aquí este texto de Ezequiel? Es necesario que Dios quite ese corazón. Y la verdad es que cuán importante es que tú le pidas a Dios que cambie tu corazón. Tú necesitas que Dios cambie ese corazón. Tienes que reconocer que tu corazón, a causa de las inmundicias, del pecado, se ha hecho duro y tiene que ser cambiado. Y dice aquí, os daré un corazón nuevo. Esa es una promesa de Dios. Si tú quieres acercarte a Dios, buscarlo, entregarte a Él, rendirte a Él, encontrar la salvación, Dios quiere cambiar ese corazón, porque ese corazón endurecido no le sirve a Dios. No te sirve a ti, además. Ya no te sirve a ti. Necesita ser cambiado ese corazón. Necesita ser transformado. Y además de que Dios quita ese corazón, te da un espíritu nuevo, dice, o sea, una manera de pensar diferente, distinta. Cuando habla de espíritu, el espíritu está muy relacionado, muy ligado al entendimiento, a la razón del hombre. Entonces, el espíritu, ese espíritu nuevo que dice ahí, es un entendimiento diferente, una manera diferente de ver las cosas. El pecado ya no lo vas a ver de la misma manera.
Las cosas espirituales ya no son cualquier cosa para ti, son importantes, son valiosas, es más, son deleitosas. Empiezas a ver las cuestiones espirituales con otros ojos. Dios quiere hacer eso, quitar el corazón de piedra y, como dice ahí, poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que esté sintiendo, que sienta la presencia de Dios, que sienta la gracia de Dios, que experimente el amor de Dios, que experimente compartir ese amor con su prójimo, que se duela con aquellas personas que también se están doliendo, que se entristezca con aquel que esté triste, que se alegre con el que está alegre, pero también que tenga compasión hacia su prójimo. Dios cambia ese corazón. Así es que esto es muy importante. Dios necesita cambiar ese corazón. Si tú reconoces que tu corazón ha estado duro y ya es duro, pues pídele a Dios que lo cambie. En un momento más podemos hacer eso. Por otro lado, también dice la siguiente parte, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí viene la gracia de Dios, es decir, la ayuda del Espíritu, la influencia del Espíritu, a eso me refiero con gracia. La palabra gracia quiere decir también una influencia divina. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, para obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿cuán importante es buscar esto, amado? Esta regeneración. Ahora, esto es algo que Dios quiere que tú y yo tengamos, que tú lo tengas, que tú lo experimentes. Él quiere que tú lo vivas, que lo experimentes, amado. La promesa de Dios es que Él envía su Espíritu para hacer todas estas cosas. Envía su Espíritu para hacer todo esto que estamos nosotros viendo. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo se lleva a cabo ese nuevo nacimiento? Ya veíamos algunas cuestiones. Dice aquí, primero por el Evangelio, al oír la palabra de Dios. La obra de la palabra de Dios es redarguir, corregir, instruir, convencer, dar fe. Entonces el Espíritu usa la palabra para convencernos, para que nosotros entendamos lo que Dios nos está mostrando. El siguiente punto es ser lavados de nuestros pecados. Todo esto ya lo había explicado en el texto de Ezequiel. Ser lavados de nuestros pecados o limpiados de nuestros pecados. Recibir un corazón nuevo. Recibir la gracia de Dios, esa gracia divina, esa influencia del Espíritu que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Todo esto ya lo expliqué al momento de estar leyendo Ezequiel 36. Vamos al siguiente punto, lo que no es la regeneración. La regeneración no es solamente reformarse. ¿A qué me refiero con reformarse? Cambios parciales en nuestra vida. Cambios parciales. Por ejemplo, hay personas que se reforman. Se pueden reformar en alcohólicos anónimos, en neuróticos anónimos. Se pueden reformar yendo al psicólogo. Se reforman en algunas áreas. Es más, hay hasta personas que ir al médico se reformaron. Una persona por ahí, cuando fue al médico, ya había recibido varias llamadas de atención que cambiara y dejara esa forma de vida que llevaba, en el alcoholismo, emborrachándose, en la embriaguez, y hasta que un día el médico le dijo, a ver, tráigame estos estudios. Pasa el tiempo, le lleva los estudios y le dice, ¿sabe qué? Si usted no deja el alcohol, si usted no deja el alcohol, la próxima cita no va a ser conmigo, va a ser en la funeraria. Le dijo así, ¿no? La siguiente cita ya no va a ser conmigo, la siguiente cita va a ser en la funeraria. Usted va a tener que estar con los que llevan a cabo todo esto del entierro. Así es que si usted no cambia, ese va a ser ya la próxima cita que usted va a tener. Y a partir de esas palabras, esa persona cambió. Entonces se reforman a veces con ciertas personas, a veces hasta por un accidente.
se reforman las personas. Tuvo un accidente por andar en la borrachera, quizás por andar en el adulterio, por estar con otra persona y cambia, quizás. Entonces, amado, la regeneración no es reformarnos, no son cambios parciales. La regeneración es un cambio que hace Dios en nosotros y Dios no hace cambios parciales, hace cambios completos, totales, radicales en nosotros. ¿Sí? También lo que no es regeneración es tener una mera convicción de pecado, es decir, que en una reunión, en algún momento, quizás te cacharon, te sorprendieron quizás en alguna situación y entonces estuviste eh, estuviste en alguna necesidad, en alguna situación donde te sorprendieron haciendo algo indebido, tuviste un accidente y quizás ahí te sientes mal, dices voy a cambiar, voy a ser diferente, ya voy a dejar esto, etcétera. A lo mejor algo de eso acontece. Y quizás te sientes convencido de que actuaste mal y dices voy a cambiar, voy a ser diferente. Sentir eso no es regeneración. A lo mejor se necesitará eso para que tomes decisiones y des pasos certeros en cambiar. Pero si no es así, si no tienes realmente la convicción de Dios, no buscas realmente a Dios, el cambio no vendrá. Por otro lado, también lo que no es regeneración es solamente estar afiliado a una iglesia, estar afiliado a una congregación. Decir, yo ya soy miembro de la iglesia, yo soy miembro de esta congregación, estar afiliado, o sea, eso no es una regeneración. Yo creo que de alguna forma el hecho de que estemos en una iglesia, que podamos ser parte de la iglesia, es importante para nuestro crecimiento, para nuestro avance espiritual, para que inclusive lleguemos a un nuevo nacimiento genuino, verdadero, y prosiga un crecimiento espiritual en nuestra vida. Eso es bueno dentro de la iglesia, pero la idea de decir yo soy miembro de esta iglesia, entonces yo soy una persona regenerada, yo he tenido un nuevo nacimiento. A veces no necesariamente es así. Siguiente punto, también vivir una vida moralmente buena. Hay personas que pueden llevar una vida moralmente buena y no son cristianas, no son creyentes. Son personas quizás que dicen, bueno, pues es que nosotros tenemos principios. En mi familia siempre hemos sido gente educada, gente que hemos tenido principios. Nunca hemos hecho cosas de esta índole y les hemos enseñado a nuestros hijos a que no actúen también de esta forma. Es decir, moralmente la persona puede ser buena, pero por el hecho de ser bueno, pues no quiere decir que eso es una regeneración. Si no es Dios el que nos lleva a una vida justa, si no es el Espíritu el que influencia nuestra vida para obedecer los mandamientos de Dios, amado, aún así el hombre parezca una persona buena, solamente por costumbre, por tradición, porque así le enseñaron, entonces, pues bueno, es una situación donde ahí él, este, así tiene esa idea, esa manera de pensar. Pero ante los ojos de Dios, pues no necesariamente quiere decir que es una persona que es regenerada. Adherirse a una doctrina, pensar que porque es afecto, está congenia con una manera de pensar, con una doctrina, un pensamiento donde dice, no, es que bíblicamente aquí nos dice la Biblia esto. La Biblia nos dice que es de esta manera. Y a veces la gente tiene citas bíblicas, textos bíblicos. Por ejemplo, una de estas doctrinas es pensar que el nuevo nacimiento se da a partir del bautismo. Cuando una persona se bautiza. Cuando una persona se bautiza, entonces viene el nuevo nacimiento. La realidad es que no es así. El bautismo es parte de una ceremonia y de un
de un deber cumplir delante de Dios para profesar nuestra fe, para anunciar precisamente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no anuncia el nuevo nacimiento. A veces el texto de Juan 3, de Juan 3 lo quieren aplicar de esa manera, hacer pensar que el bautismo da el nuevo nacimiento. Una persona que se bautiza, entonces ya nació de nuevo. Bueno, habría que preguntarle a Simón el Mago, ¿no? Simón el Mago, ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, nos habla de este personaje, un hombre que estaba con Felipe, había sido bautizado, pero pues de repente empieza a codiciar, a tener codicia por las cosas espirituales, le ofrece dinero a Pedro, le dice, dame este poder para que cuando yo ore por ciertas personas y les ponga las manos sobre la cabeza, entonces se les transfiera ese poder a ellos. Le ofrece dinero a Pedro para que le diera el poder de dar el Espíritu Santo por la imposición de manos. Entonces Pedro le dice, pues tú no tienes parte ni suerte en este asunto, así es que ve y arrepiéntete, a ver si Dios quiere perdonarte. Ese texto lo veíamos precisamente cuando hablábamos acerca del arrepentimiento, que a veces Dios no lo da solamente porque se pida el perdón. Entonces, amados, con esto que estamos comentando, estamos refiriendo que a veces se consideran ciertas doctrinas adheridas o estamos adheridos a ciertas doctrinas y pensamos que por ese hecho ya tenemos el nuevo nacimiento. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de una regeneración? Esto sí sería importante que nosotros viéramos. Primero, hay justicia, es decir, la persona vive haciendo justicia o practica la justicia. Le voy a dar algunas citas para que usted acompañe esta nota. Por ejemplo, la justicia, usted puede ver lo que dice ahí, Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, hemos nacido de Dios, ha ocurrido un nuevo nacimiento. Es lo que dice Juan, Primera de Juan 2:29. Todo el que hace justicia es nacido de él. Hacer justicia es guardar los mandamientos de Dios, hacer lo que es justo. Esa es una evidencia. Otra evidencia, la victoria sobre el pecado. La regeneración, recuerde, nos ayuda a ser liberados o nos da la facultad de ya no estar bajo el dominio y el poder de las tinieblas, sino que estamos ahora en la gracia de Dios. Y esto, entonces, nos da poder sobre el pecado, según lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces ahí Dios nos está diciendo que el nuevo nacimiento nos da una victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado, vencer el pecado. Si usted hay algo en lo que se ha sentido atorado, que le cuesta trabajo dejar, vencer, renunciar a ello, pues hoy es el día en el que usted puede entregar eso al Señor Jesucristo, es decir, entregarse usted y ver que Dios actúe para liberarlo. También nos da la victoria, nos da una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida guiada por el Espíritu Santo. Esto lo podemos nosotros ver en Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8:14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Entonces, esa es otra evidencia de la regeneración. Paso al siguiente punto, el cuarto punto, hay una obediencia a Dios, a su palabra. Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 3, nos dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, lo que nos refiere aquí, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, es precisamente esto, amados. Es una característica más, el hecho de que observemos que hay una obediencia. Y otro punto más es la fe, perdón, el amor. Es otra característica más de la regeneración. Hay amor. Lo podemos ver en lo que nos dice aquí 1 Juan capítulo 3, el verso. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, verso 7. Y son varios textos o varios versículos aquí. 1 Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Son esos dos versículos. Entonces dice aquí que todo aquel que ama es ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Es decir, ha ocurrido un nuevo nacimiento por obra de Dios en esa persona. ¿Cuál es la característica que ama? ¿Qué es el amor? El amor es diferente, el amor que habla la Biblia es diferente a cómo se concibe en las telenovelas, en Hollywood, en las películas, en las series, como lo concibe el mundo, como lo concibe el psicólogo, como lo concibe quizás ahí dos jóvenes, como lo conciben quizás ahí las personas en este mundo. Es diferente ese amor que nos habla la Escritura. El amor que nos habla la Escritura es un amor que todo lo espera, todo lo soporta, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita, un amor que no es jactancioso, un amor que no se deleita del mal, de la injusticia, se goza más bien de la verdad. Ese es el amor que nos describe la Biblia. Ahí en Primera de Corintios capítulo 13, usted puede ver una definición de qué es el amor. Y para entender el amor, podemos entender el amor de Cristo por nosotros. Él no miró por sí, miró por nosotros. Él no miró por sus intereses, sino por el ver nuestra necesidad y nuestra condición para ayudarnos. Y bueno, el siguiente punto, creo que ya son todos. El amor es el último punto. Así es que, amado, pues nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El nuevo nacimiento es necesario para encontrar la vida eterna. Regresamos a el texto de Juan, capítulo 3, verso 3. Juan, capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que este milagro, como decíamos, es algo que hace solamente Dios.
Dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y quitaré de vosotros vuestras inmundicias, los limpiaré. Dice, para que andéis en mis estatutos, los pongáis por obra. Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el nuevo nacimiento, amados. ¿Qué les parece si oramos? Le pedimos a Dios de su ayuda, de su gracia, y les invito a que cerremos nuestros ojos. Hoy vamos a tener un momento donde usted va a escuchar un canto. Yo quiero invitarle para que también esté pensando en lo que Dios ha estado hablando a usted en estos días, semanas, en estos estudios que hemos tenido. El propósito de estos estudios es que usted pueda encontrar ese nuevo nacimiento, la salvación, tener una nueva vida en Cristo, ser una nueva criatura, que las cosas viejas queden allá atrás y que nuevas se escriban a partir de aquí en adelante. Cosas nuevas se escriban de aquí en adelante, y esto es algo que solamente se alcanza por por la mano de Dios, por la gracia de Dios, y es algo que solamente podemos obtener con su favor, con su espíritu en nosotros. Así es que hoy seguramente usted necesita pedirle a Dios perdón, necesita usted entregar su corazón a Jesús. Recuerde que el nuevo nacimiento viene a partir del momento en que usted entrega su vida a Jesús. Le dice, Señor, yo ya no quiero dirigir mi vida, tú toma el control, sé tú el que gobiernes en mí, toma mi vida, Señor, esta vida es tuya. Y eso es algo que de forma voluntaria usted le dice al Señor, que usted se la entrega de forma voluntaria. Y seguramente Dios le ha estado hablando a que lo haga, que lo lleve a cabo. No detenga ese momento, no detenga el obedecer en eso, cumplir eso. Seguramente Dios quiere que usted le entregue su vida. Ese es el propósito de estas reuniones, que usted tenga un encuentro con Dios y que Dios haga un milagro en su vida, cambiando ese corazón que está herido, que está roto, que está lastimado, ese corazón que ha recibido quizás muchas cosas que le han lastimado aún, que le han generado dolor, que le han generado eh, el sentirse mal, ser afectada, afectado. Todo lo que ha sucedido a causa quizás de estar lejos de Dios, por la maldad que hay, por el pecado que hay en este mundo, por el pecado al cual quizás usted también fue atraído y seducido y cayó en el pecado. Y Dios quiere liberarle de ese estado espiritual, de esa condición donde antes el pecado gobernaba, reinaba y sometía su voluntad para doquier, para donde quería. Y usted era llevado por aquí, por allá, en cosas incorrectas, inadecuadas, cosas que no agradan a Dios, cosas que no honran a Dios. Así es que es un momento en donde ahora su vida debe de tomar un rumbo diferente, y esto es lo que Dios quiere hacer. Por eso el Señor nos ha mostrado su amor en la cruz, nos ha hablado de ese amor que Él tiene por nosotros a través de Cristo, dar su vida por nosotros para que seamos limpiados de nuestros pecados, como dice Ezequiel 36, de nuestras inmundicias, para que podamos nosotros recibir de Dios un corazón nuevo. Pero es algo que tú puedes pedirle, necesitas tú pedirle, Señor, cambia mi corazón, renuévame, Señor, yo necesito ser renovado, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Cambia mi corazón, sea renovado lo que hay en mi interior. Envía tu espíritu en mí, aún eso es lo que nos dice Ezequiel 36 también.
Dios quiere enviar su Espíritu para que ahora le obedezcamos, para que ahora puedas tú amar a esa persona que te ha costado trabajo amar, para que tú estés con un corazón compasivo, tu corazón no sea endurecido, sino más bien un corazón de carne que ahora está dispuesto a perdonar, a amar, a mostrar compasión, a querer obedecer a Dios, cumplir su palabra, llevar a cabo sus mandamientos. Y eso es algo que solo tú puedes pedirle a Dios, amado. Hay personas que quizás puedan estar orando para que tú des este paso en tu vida. Quizás hay personas que están orando eso, que acontezca esto en tu vida. Pero la verdad es que es algo que solamente tú puedes llevar a cabo. Es decir, solo tú puedes pedírselo a Dios. Hoy pídele a Dios, cambia mi corazón. Cámbiame, Señor. Renuévame. No quiero ser la misma persona. No quiero ser el mismo hombre, la misma mujer. No quiero ser ese mismo joven. No quiero ser esa misma persona. Quiero ser una persona diferente, una persona distinta. Alguien quien esté siendo guiado por ti, por tu palabra. Es algo que hoy solamente tú puedes pedir. Y te invito para que hoy lo hagas, para que hoy tú le pidas a Dios. Hoy pídele a Dios eso, tu corazón, ábrelo, abre ese corazón, ponlo delante de Dios y dile al Señor, aquí estoy, cámbiame, Señor, renuévame, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser la misma persona. Hazme diferente, Señor. Hoy reconoce tu necesidad y ve que hoy delante de Dios está precisamente hoy, estamos delante de Dios y Él es el único que te puede ayudar, pero Él quiere ayudarte además. Él quiere escribir esa nueva historia en ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva historia que el Señor quiere escribir en ti. Hoy pide al Señor que Él haga eso en tu vida. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, rogándote, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayude, Señor, porque entendemos, Señor, que usted es el único Dios, Señor, que nos puede cambiar, Señor. El único Dios, Señor, que puede renovar mi vida, Señor. Padre, ya no queremos ser igual que antes, Señor. Ya no queremos andar en el pecado, Señor, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, Señor. Padre, ayúdanos, Jesús. Pon en mí un nuevo corazón, Señor. Cambia mi corazón. Dile, cambia mi corazón. Dios, aquí estamos, Señor. Hazlo fiel a ti. Padre, aquí
Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, rogándote. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón. Padre, aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hazlos fiel a ti, Señor, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que puede cambiarlo, Señor. Así es. Padre, quita este corazón de piedra, Señor, y pon uno de carne, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Haz este milagro, Señor. Padre, yo soy el barro, dile, yo soy el barro, Padre, tú el alfarero. Ayúdame, Señor, porque ya no quiero caminar en el pecado, Señor. Amén. Ya no quiero correr en la fornicación, en la mentira, en el adulterio. Dile, Padre, límpiame. Padre, quiero caminar contigo, dile. Padre, ya no quiero caminar en las tinieblas, no quiero caminar en el alcohol, en la droga. Padre, ayúdame, dile, ayúdame, Padre, ya no puedo vivir así en esta vida. Quiero caminar contigo, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Así es. Renuévame, Señor Jesús. Dile, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser ese pecador, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Padre, es que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cámbiame, dile. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cambia mi corazón. Así es, Señor. Ven a cambiar ese corazón, Señor. Necesito Ese corazón endurecido por el pecado, Señor. Sea cambiado por un corazón de carne. Hazlo, Señor amado. Ten misericordia, Señor. Así como ese cirujano, Señor, abre, Señor amado, el pecho al paciente, Señor, para quitar ese corazón que ya no sirve, que ya no funciona. Y entonces es puesto un corazón nuevo, Señor. Nosotros quisiéramos, Señor, que esa misma operación, que ese mismo milagro, esa misma obra tú hagas, Señor, en este ámbito espiritual, Señor. Ven a cambiar ese corazón. Haz ese corazón nuevo, diferente de cada uno de los que hoy, Señor, te lo piden, te lo ruegan, Señor. Ven a cambiar ese corazón, Padre. Haz el milagro que solo tú puedes hacer, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Cambia el corazón, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Moldéame, Señor. Cambia mi vida. Te lo pido hoy. Hoy es el día, Señor. Tengo sed de ti.
dame de tu amor. Amén. Cambia mi corazón, llénalo de ti. Amén, Señor. Aleluya. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Sí, Señor. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Aleluya. Así es, Señor amado. Oh Padre, tú nos has dejado tu palabra como una promesa, Señor. Nos dice, Señor, que ese corazón sería quitado, el de piedra, y puesto uno de carne. Es una promesa tuya, Señor. Esto es algo que se recibe por la fe, Señor. Nosotros lo hemos pedido y, Señor, descansamos en que tú nos has dado la oportunidad de pedir, Señor. Tú eres el que haces el milagro, Señor. Confiamos en que tú haces ese cambio, esa transformación en nosotros. Aquí están las oraciones que han hecho cada uno de nuestros amigos, hermanos. Cada oración que se ha levantado, Señor, para pedirte tu ayuda. Tú conoces sus corazones, sus vidas, Señor. Tú conoces el quebranto, la tristeza, la aflicción, Señor, la necesidad que hay, aún la angustia que hay en el corazón, Señor. Tú todo lo conoces, oh Padre. Pero sabemos, Señor, que pedirte a ti, Señor, que hagas este milagro, nos hagas nuevas personas, nuevas criaturas, es el milagro que solamente tú llevas a cabo, Señor. Y por la fe creemos, Señor, también que tú lo has hecho, Señor. Aquellos que han pedido, Señor, pueden confiar, pueden descansar en que tú harás esa obra, Señor. Su confianza está puesta en ti, Señor, que tú has escuchado sus ruegos, su clamor, tú entiendes lo que hay en sus corazones. Tú sabes las pruebas, las dificultades que a veces tienen, Señor. Tú sabes sus luchas, tú sabes sus necesidades, tú sabes a veces su aflicción, o quizás tú sabes, Señor, que a veces su fe se debilita, pero Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, y Señor, tú eres el que haces este milagro. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, seguramente, Señor, conocemos, sabemos que has hecho una obra en el corazón de los que están en esta reunión, Señor. Los que están aquí presentes, los que siguen esta reunión en la transmisión, ahí en su casa, tú estás con ellos, Señor. Tú has hablado a sus corazones. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando, siga actuando, siga haciendo, Señor, ese milagro en sus corazones, de conocerte, de eh, oír tu voz, de ser guiados por ti, de ser, Señor, ayudados por tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siga actuando, Señor, que sea el Espíritu, Señor, porque se necesita de tu Espíritu en el corazón, Señor. A cada uno de los que han hoy, Padre, pedido de tu gracia, de tu ayuda, que rinden su corazón a ti, a todos ellos que rinden su corazón, a los que hoy, Señor, piden de ti esa gracia, que venga ese nuevo nacimiento. También rogamos que el Espíritu esté con ellos, como dice ahí la Escritura, Señor. Tú enviarías el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, para que anden en tus caminos, en tus estatutos, Señor, y puedan, Señor, guardar tus mandamientos, Señor. Esto también lo vemos como una promesa, Señor. Así es que podemos darte gracias por todas estas cosas, por el perdón de pecados, por cambiar el corazón, por enviar tu Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros si tú no actuaras, Señor, en la gracia que nos manifiestas, que nos dejas ver el día de hoy? Gracias te damos, Señor. Te damos gracias. Sabemos que eres tú bueno, Señor, y misericordioso.
Gracias por oír las oraciones. Gracias por escuchar, Padre, cada oración que se ha levantado, aún aquellas cosas que desde el corazón se han dicho, quizás no se ha oído palabra, pero desde el corazón ha salido un clamor, ha salido un ruego, una oración. Señor, son oraciones que llegan a tu presencia, Señor. Son oraciones que llegan a tus oídos. Cada oración que se ha levantado, Señor, tú la conoces. Y Dios, te damos gracias. Gracias por esta reunión. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que está aquí, Señor, presente en esta transmisión. Muchas gracias por este mensaje. Nos ponemos en tus manos y Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.